Tras la herejía de Horus, Gilliman durante meses había cazado simples bandas de marines traidores. Eventualmente, sus informes le notificaron de una presencia cercana, una que Gilliman no pudo ignorar. Fulgrim, el Fénix caído, su hermano, se encontraba en el sistema de Psayus, sembrando el terror. El señor de ultramar lo persiguió hasta que eventualmente logró asaltar su propia nave. Gilliman y sus fuerzas llegaron al orgullo del emperador y se encontraron con una visión pesadillesca. El poderoso navío era un laberinto infernal donde los ecos de risas demoníacas resonaban en la distancia, olores que alteraban los sentidos impregnaban el ambiente, y las paredes brillaban con colores vibrantes y cambiantes. El orgullo del emperador se había transformado en la casa de los placeres. En algún lugar de sus enfermizos corredores se encontraba Fulgrim, y Gilliman no lo dejaría escapar. No obstante, había algo que iba terriblemente mal. No solo un mal presentimiento se había apoderado de los presentes, sino que Gilliman no estaba en todas sus capacidades. El gran estratega del imperio, el hombre lógico y razonable, ahora se estaba dejando llevar por su sed de venganza. Gilliman no escuchaba las advertencias de sus hijos, ni siquiera su propio sentido común. Esto era una trampa de Fulgrim. Pero eso no le impediría hacerle pagar por lo que había hecho. A medida que se adentraban más y más en el orgullo del emperador, la sensación de terror los invadía. Eventualmente, sus miedos se hicieron reales. Los hijos del emperador, ahora convertidos en incubos demoníacos, seres lavos y deformes, bendecidos por la diosa del placer, los atacaban de todas partes. El orgullo del emperador se convirtió en un campo de batalla donde leales y traidores descargaban todo su odio. Pero Gilliman siguió adelante pese a las advertencias y señales. El primarca llegó a una gigantesca puerta que conducía a Heliópolis, el lugar donde lo esperaba la batalla, donde esperaba Fulgrim. Gilliman abrió de par en par las puertas y entonces toda la realidad desapareció a su alrededor. Mientras más se adentraba en el Heliópolis, los pasillos del orgullo del emperador fueron sustituidos por un salón bañado entre las sombras. En los días de la Gran Cruzada, fue el centro de reuniones de la nave, una majestuosa sala en la que se alzaban estatuas de bronce, con paredes bañadas en mosaicos de exquisita belleza. Ahora no quedaba nada, salvo sombras y el eco de las pisadas de Gilliman. Durante largos minutos, solo encontró sombras y silencio. Pero pronto algo se movió en la oscuridad, algo inmenso que se deslizaba entre las sombras, algo que hacía ver a Gilliman como un simple mortal en comparación, todo acompañado por el crujir de una espada arañando el suelo y una risa que helaba el corazón de Gilliman. Es entonces que las sombras hablaron con una única voz, una voz que Gilliman conocía demasiado bien. Me preguntaba si vendrías, querido hermano. Gilliman adoptó una postura de combate inmediatamente y realizó un esfuerzo sobrehumano para contemplar lo que le esperaba en la oscuridad. Muéstrate, cobarde, dijo. Y en ese entonces se mostraría Fulgrim. Había sido, en la edad dorada del hombre, una de las creaciones más hermosas del emperador, un semidios bello y orgulloso, que solo podía haber sido creado por el Señor de la humanidad. Un hijo leal, un guerrero majestuoso que luchaba con una gracia divina. Pero Fulgrim emergió de las sombras y esta visión atormentaría a Gilliman durante toda su vida. Quien alguna vez fue llamado el Fénix, ahora era un avatar del príncipe oscuro, una figura colosal y retorcida, con una cola serpentina en vez de piernas, pero a su vez dotado de una belleza demoníaca. Su cuerpo era esbelto y musculado, con 4 brazos alargados que sostenían 4 largas espadas, las cuales blandía con una maestría fuera de este mundo. 2 alas gigantescas emergían de su espalda, dándole la apariencia de un antiguo dios terrestre, una serpiente alada a la que le era ofrecida la sangre de sus pobres víctimas. Sin embargo, la visión más terrible de todas era su rostro. El semblante hermoso de Fulgrim estaba recubierto por una máscara de plata, en la que 2 ojos demoníacos miraban con malicia a Gilliman. Una lengua serpentina relamía sus labios cristalinos, y su voz resonó como una retorcida melodía en los alrededores. Mírame. Lo que el emperador ha creado, el príncipe oscuro lo ha mejorado. No soy perfecto, fui creado como un esclavo, pero ahora soy libre y el compañero de una deidad más poderosa. Es lo que nuestro padre nunca podrá ser. El emperador no es un dios. Jugaba con él, escupiendo palabras oscuras que profundamente a Gilliman le recordaban sus fallas, como que el emperador jamás lo amó, frases que eran como dagas y dañaban en lo más profundo. El señor de los ultramarines había caído en su trampa. Pero Gilliman no iba a retirarse. El señor de ultramar retó a duelo a su hermano. Mientras la ira se apoderaba de él, sus palabras llenaban los alrededores. Esto no es una simple lucha personal, es un duelo de honor. Es por mis principios y lo que debo hacer. Juro por mi honor que haré pagarte por cada uno de tus pecados, por cada afrenta hacia todo lo que antaño construimos. Juro por mi honor que acabaré contigo, Fulgrim. A lo que Fulgrim respondió con una mórbida sonrisa, mientras preparaba sus espadas para el combate. El honor te matará, hermano. Un duelo de proporciones legendarias se desencadenaría en Heliópolis. Gilliman luchó con cada pizca de sus fuerzas, haciendo uso de toda su ira, toda su furia, haciendo desaparecer al guerrero estoico que alguna vez fue.
Antaño, el Fénix había sido uno de los mejores duelistas de todo el imperio, un espadachín maestro como ninguno otro de su tipo. Pero ahora sus habilidades habían alcanzado capacidades cuasi divinas. Sus 4 espadas se abalanzaron sobre Gilliman, sometiéndolo en un torbellino de acero del que vagamente pudo escapar. Ahí, donde esquivaba 1 o 2 golpes, el resto de hojas le alcanzaba. El señor de ultramar luchó con todas y cada una de sus fuerzas, gritando como un animal acorralado ante su depredador. Pero era inevitable, Gilliman se estaba enfrentando a un auténtico semidios, y pronto se percató de su error. Más que un combate, el enfrentamiento era un juego en el que Fulgrim reía sin parar. Con cada intento fútil de su hermano, con cada golpe de su espada, la fuerza de Gilliman menguaba. Hasta que el primarca se arrodilló en el suelo, jadeando sus últimos atisbos de energía. Pero entonces llegaron los refuerzos, los ultramarines llegaron a Heliópolis para ayudar a su primarca, y del otro lado, cientos de hijos del emperador llegaron para servir a su señor. Una batalla campal se desató en el gran salón, mientras los ultramarines dejaban todo para salvar a su padre genético. Pero para este no había ninguna esperanza. Gilliman miró desesperado como Fulgrim masacraba a sus hijos en una danza terrible, en la que sus espadas se bañaban en sangre. Uno por uno, sus hijos eran aplastados por el gran semidios serpentino. Gilliman corrió, invadido por la furia, con las últimas energías que le quedaban. Pese a que logró destruir una de las espadas del Fénix, todo fue en vano. El primarca demoníaco atrapó el cuerpo de Gilliman con su cola serpentina, ejerciendo una presión tal que comenzó a destrozar su armadura. Chorros de sangre comenzaron a emanar de los labios de Gilliman, mientras sus órganos se resquebrajaban lentamente, todo mientras los ojos esmeralda de Fulgrim lo miraban fijamente. Antes de que siquiera pudiera reaccionar, las espadas de Fulgrim comenzaron a cortar el cuello endeble de Gilliman, ocasionando heridas terribles. Hasta que el corte final llegó a su cuello, y borbotones de sangre emanaron de este, mientras Gilliman intentaba desesperadamente tapar su herida. La vida escapaba rápido de su cuerpo moribundo. El mundo entero se volvió un eco distante a su alrededor, en el que apenas pudo reconocer los gritos desesperados de sus hijos y las risas de los guerreros de Fulgrim. Lo último que vio fueron 2 ojos esmeralda en la oscuridad y una voz tenebrosa que sellaría su destino. Saluda a padre de mi parte, querido hermano. En ese entonces, todo se oscureció. El silencio gobernó su realidad, y en un lugar abandonado por el emperador, en un tiempo distante, Gilliman encontraría su fin.